Hola amigos, una alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme acompañarte unos minutitos cada día en tu casa o donde estés y reflexionar juntos sobre la palabra de Dios. Reavivados por su palabra es una cita diaria con el Señor y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos a reflexionar en Levítico capítulo 16, pero antes vamos a tener una oración. Señor, al abrir tu palabra queremos pedirte por favor que abras nuestra mente, nuestro corazón, que seamos receptivos para entender no solo como un repaso histórico, sino como una aplicación presente indispensable para enfrentar la vida de hoy. Lo pedimos, lo agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 16 del libro de Levítico es un capítulo que habla del día de la expiación. ¿Qué es eso del día de la expiación? Ya hemos dicho que los sacrificios en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, tenían como objetivo central y primordial ilustrar el precio, el costo de nuestro pecado y el precio de nuestra salvación. A través de la muerte inocente de esos animales sacrificados, se estaba prefigurando a la muerte inocente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El lugar, el templo, tenía dos grandes lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía un atrio, tenía una fuente para lavar, el altar del sacrificio, y los muebles, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, también ilustran el poder y la actuación de Dios. Cada día, en el sacrificio, los pecados simbólicamente eran transferidos a través del ministerio del sacerdote de la persona al animal, del animal al santuario. Por eso, una vez al año, se realizaba lo que se conocía el día de la expiación. Era el día donde ese santuario que había sido contaminado por los pecados de las personas también sería purificado. Vamos a leer algunos pasajes de este capítulo. Habló Jehová a Moisés, otra vez habló Jehová a Moisés, es la frase que más se repite y el libro de Levítico es el libro que más veces dice que lo que se dice es porque Dios lo dijo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. O sea que ese lugar santísimo no era lugar para entrada diaria, sino era para un momento específico en el año. Si nosotros vamos unos pasajes, versículo 3, versículo 4, se habla de las vestiduras. Estas son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5 dice, de la congregación de los hijos de Israel tomaré 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes. Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová y lo ofrecerá como expiación. Así que hay allí 2 machos cabríos, 2 animales. Uno va a representar a Dios y el otro va a representar a Azazel. Azazel es el enemigo de Dios, el que se opone a Dios. Dice que el que representa a Dios se iba a hacer sacrificio. Pero por el otro lado dice, pero el macho cabrío, versículo 10, sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel.
este animal que representaba al diablo no iba a ser sacrificado porque en el sacrificio hay restauración y recuperación de la vida. Y eso solo es posible por la sangre de Jesucristo, ¿sí? No por el sacrificio de Azazel. El diablo será quien finalmente llevará los pecados cuando la consecuencia final del pecado, en la destrucción del diablo, de sus ángeles y de todos los pecadores, lleve los pecados de toda la humanidad. Pero el que lleva los pecados en nuestro lugar para salvarnos y para redimirnos es Jesucristo nuestro Señor, ese que es representado por este macho cabrío, ese que es representado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el día de la purificación del santuario era un día de juicio, era un día de restauración. Ahora, el libro de Hebreos, que basa mucho en Levítico, dice que este santuario en la tierra se hizo siguiendo el modelo del santuario en el cielo. Y entonces alguien dice, pero ¿y cómo el santuario del cielo se contaminó? ¿Qué es lo que contaminaba el santuario? Los pecados de los pecadores, que confesados esos pecados y a través del arrepentimiento eran entregados y colocados sobre el Cordero, sobre el Hijo de Dios representado en todo el ritual, en todos los servicios del santuario. Pero ¿qué es lo que hay que purificar? El libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 14, dice hasta 2300 tardes y mañana. Tarde y mañana es un día, ¿sí? Hasta 2300 días. Y luego el santuario será purificado. Si nosotros hacemos un registro cronológico, estos 2300 días o años nos llevan hasta el año 1844. Apocalipsis capítulo 10 dice que iban a comer un libro que era dulce en la boca, pero que era amargo en el vientre, porque el cumplimiento de esta profecía de 2300 años, desde el 456 a.C. hasta el 1844 después de Cristo, había sido confundido por muchos y pensaban que Cristo iba a venir. Así que mucha gente, muchos predicadores, hablaban de que el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplía esta profecía, Cristo vendría a la tierra. Eso era algo dulce en la boca. Pero cuando llegó ese día y Cristo no vino, esa experiencia amargó el vientre. Fue una experiencia difícil de digerir y fue un gran chasco que sufrieron. Algunos se desanimaron para siempre y otros entendieron que se habían equivocado en el evento, no en la fecha. ¿Y qué empezaba entonces el 22 de octubre de 1844? La purificación del santuario. El juicio en la Biblia tiene 3 tiempos. Hay una etapa de investigación desde 1844 en adelante. El justo juicio de Dios, tiene 3 tiempos. Primero, una etapa de investigación. En Apocalipsis capítulo 20, en la primera parte, se nos dice que va a haber 1000 años de paz. Y en esos 1000 años de paz, después de la venida de Cristo, después de la resurrección de los justos, después de la transformación de los vivos creyentes y confiantes en el Señor, reinarán 1000 años en el cielo. Y ese tiempo será el tiempo del juicio de comprobación. Primero de investigación, después de comprobación. Y cuando terminen los 1000 años, y ocurre lo que Apocalipsis dice, que la ciudad de Dios desciende del cielo a la tierra, y que esta tierra que fue centro del pecado, la única mancha negra, oscura, de tiniebla en todo el universo de Dios, será centro del trono de Dios.
Así que después de esos 1000 años, los malos que están muertos, o los malos que murieron ante el fulgor de la segunda venida de Jesús, resucitarán para recibir la condenación eterna. Por eso el día de la expiación tiene que ver con el juicio de Dios. Investigador desde 1844 en adelante, cuando todas las personas de todos los tiempos pasados, presentes y futuros serían expuestos a este juicio, que después se transforma en juicio de comprobación y que finalmente es en juicio de ejecución. No quiere Dios la muerte del que muere. En realidad lo que Dios quiere es que el pecador se arrepienta y reciba en los méritos, en el sacrificio y en la sangre de Jesús la restauración de su vida por toda la eternidad. El capítulo presenta otros mensajes. El sacerdote primero hacía reconciliación por él y después hacía reconciliación por el pueblo. Versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová y lo expiará. Versículo 20 dice, cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre su cabeza, confesará sobre él las iniquidades, todas sus rebeliones, sus pecados. Pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para eso. Finalmente, los pecados serán sobre Satanás y sobre el pecador que definidamente, persistentemente, rechazó la gracia del Señor. Pero este no es un momento para rechazar, este es un momento para recibir, este es un momento para agradecer que Dios haya venido a esta tierra, Jesús, a vivir, a morir, a darnos su sangre, a darnos su vida para que nosotros podamos vivir. Y ahora con el complemento de creer en sus profetas, que no es otra cosa que revisar el consejo inspirado de Dios a través de las citas que nos trae el pastor Bruno Razo. Con alegría estamos juntos, Pastor Eber, y continuando con nuestros amigos en el análisis de Levítico 16, pero ahora, como tú lo mencionaste, a través de los comentarios del Espíritu de Profecía. Pues bien, este capítulo 16 es bastante extenso, lo hemos visto en los comentarios del mismo libro, y nos trae toda una serie de regulaciones de un día especial dentro de todo el calendario religioso del pueblo de Israel. Era el día de la expiación. Y tenía, así como había un sacrificio todos los días que terminaba manchando el santuario, había una ceremonia especial una vez al año para la purificación del santuario. Correctamente. Ahora, si nosotros leemos con detenimiento este capítulo, se van a dar cuenta que había todo un sentido de solemnidad en el ritual. Parece que algo grande sucedía aquel día. ¿Qué dice la inspiración? ¿A qué se debía la solemnidad del ritual del día de la expiación? Voy a responder con lo que dice el Conflicto de los Siglos, Elena de White, al escribir este maravilloso libro, Conflicto de los Siglos. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios, del odio al pecado, y además hacerles ver que no podía ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Así que la solemnidad del ritual estaba dada por la malignidad del pecado,
el odio, o sea, el rechazo que le produce a Dios el pecado, no así el pecador. Claro, porque Él quiere salvar al pecador. Dios ama al pecador y al punto tal que envió a su Hijo para que muera, para salvar al pecador. Pero sí le produce rechazo el pecado. O sea, hay toda una solemnidad por lo que significa el pecado, lo que representa el pecado, por la forma en que el pecado resulta repulsivo para Dios, por el alto precio que Dios paga para redimirnos del pecado y por su santidad. Entonces, no hay nada más separado, no hay nada más distante entre la pecaminosidad del pecador y la santidad del Creador. No hay nada más distante. Y el amor de Dios hace posible que ese pecador extremadamente distante del santo Dios se encuentren. O sea que el ritual en sí estaba destinado a mostrar cómo todo ese proceso, que era un proceso, podríamos decir, didáctico, señalaba hacia ese ministerio maravilloso de Cristo, en el santuario verdadero, el real, ¿no? Que es el santuario del cielo, donde Él está ministrando en favor de las criaturas que somos nosotros. Así es, exactamente. Realmente era un día solemne, ¿no? Era el día del encuentro definitivo. No era para entretenimiento. Estaba en juego la eternidad de las personas. Estamos en la presencia de la santidad de Dios. Estaban delante de lo más maravilloso que Dios podía haber hecho por las criaturas y lo hizo. Lo más inexplicable, tanto que la Biblia habla de esto como un misterio. Claro. Es un misterio. En realidad la Biblia habla de dos misterios. El misterio de la iniquidad, claro, es un misterio que en un mundo perfecto un día alguien se echó a perder. Se echó a perder porque había sido creado libre. Y lo que era característica de perfección terminó siendo al final la base de una vida de pecado. Claro. Pero Dios no podía haber creado sin esa libertad para cada persona. No sería Dios. No sería Dios si hubiese creado robots. Entonces, por un lado tenemos esa situación de creación a la imagen de Dios, perfectos, y la persona tiene que hacer su elección. Y por el otro lado, el otro misterio, el misterio de la piedad. Claro. Porque es también un misterio que Dios haya hecho lo que hizo para rescatarme a mí, para amarme, para salvarme. Así que el misterio de la iniquidad se contrapone con este misterio de la piedad. Y eso es lo más inexplicable, que Dios me ame a mí, siendo Él quien es y siendo yo quien soy. Sin duda. Ahora, pastor, ¿cuál era la importancia simbólica vital del día de la expiación? Contesto también con una declaración del conflicto de los siglos. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. El santuario de la tierra fue hecho siguiendo el modelo del cielo. Claro. El santuario de la tierra era contaminado cuando los pecados eran transferidos al santuario. Por eso había una ceremonia anual de purificación, de expiación, para que el santuario quede limpio. Y después esos pecados eran arrojados sobre un macho cabrío llamado Azazel, que representa al enemigo, a Satanás, que es quien en última instancia en que cargará
definitivamente con el pecado cuando el pecado sea terminado para siempre. Porque Él fue el originador de todo Porque el Él mal. fue el originador, exactamente. El que origina termina cerrando. Claro. Ahora, así como se transferían en el santuario, dice, pero esto es un modelo, sigue el modelo del cielo. Pues algunos dicen, ¿cómo en el cielo? ¿Se ensucia el cielo? Claro, se ensucia porque está el registro de nuestros pecados. Claro. Entonces, en algún momento, ese santuario del cielo, ensuciado por el registro de nuestros pecados, tiene que ser limpiado por la purificación. Pero para que exista una purificación, tiene que haber primero una investigación. Claro. Para que Sí. se establezca quién es quién dentro del pueblo. No, y para que se establezca si mi pecado Correcto. está en condiciones de ser borrado o no. O sea, el enemigo va a aparecer, dice, Bruno tal cosa, y Jesús va a decir, es cierto, pero él arregló conmigo. Y entonces Queda tenga saldado. la chance de quedar saldado. Claro. Ahora, si yo no arreglé con el Señor, entonces ese pecado queda vigente para mí. Entonces, por eso, antes de la purificación, tiene que haber una investigación. Y la Biblia presenta eso también. Por eso el juicio en la Biblia tiene 3 tiempos. Tiene un tiempo de investigación, un tiempo de comprobación Ajá. y después el tiempo de ejecución. Primero se investiga, se define, después se repasa y se comprueba y finalmente se ejecuta la sentencia final. Y así el santuario del cielo queda purificado, las criaturas de Dios rescatadas definitivamente para una experiencia nueva. Por eso el profeta dice, el mal no se levantará 2 veces, nunca más. Por eso Apocalipsis dice que ya no habrá más maldición, no habrá más noche, maldición cero, no más pecado, no más llanto, no más dolor, no más muerte. Todo será, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas para siempre. Con esa solemnidad de pensamiento que nos acaba de transmitir, Pastor, nosotros nos vamos a un breve corte, pero quédense con esta reflexión. Hay oportunidad todavía, el proceso de salvación está en plena ejecución. Solo nos queda expresar la gratitud al Señor por tantas bendiciones. La invitación final y la despedida con la oración con el Pastor Bruno. Solo recordar que hemos sido elegidos y llamados por Dios para ser salvos e invitarte, suplicar que nosotros podamos aceptar ese llamado y esa elección para ser salvos. Ahora vamos a orar. Señor, cuando estudiamos del papel del santuario en la tierra y del papel del santuario en el cielo y repasamos la obra maravillosa de Cristo para limpiar, para transformar y para rescatarnos del pecado, no podemos menos que agradecerte porque nos llamaste y nos elegiste a la salvación. Pero queremos aceptar esa salvación, agradecer ese llamado, comprometernos contigo y con tu palabra, vivir haciendo tu voluntad y prepararnos para tu reino. Por favor, abraza fuertemente a cada uno de tus hijos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta bendición queda la promesa de un reencuentro con ustedes, queridos amigos, a través de la Nuevo Tiempo, aquí en Reavivados por su Palabra y creed en sus profetas. Hasta mañana, Dios mediante.